estar aquí. Hemos cambiado un poco la dinámica que le íbamos a dar por una cuestión de tiempo, porque teníamos que dedicarlo al ministro Casals. Es concejal de Libres del Sur de La Matanza. ¿Estuvo trabajando puntualmente en qué área? Bueno, en realidad, en principio comentarte la situación de La Matanza hoy, ¿no? Nosotros hoy tenemos más de 700 evacuados en el distrito. Las zonas más afectadas, las más castigadas, fueron La Ferrere, González Catán, Virrey del Pino, Ciudad Evita, Madero y Tablada. Bueno, yo recién escuchaba al ministro Casals cuando planteaba el tema de la ciudad de La Plata, donde decía, bueno, había barrios donde no se podía prever porque no eran barrios inundables. En nuestro distrito, desgraciadamente, se puede prever, porque, bueno, tenemos una historia muy larga, en principio porque nos atraviesa el río Matanza, con varios cauces de arroyos, y donde tenemos una historia de inundaciones muy largas, ¿no? Digo, en esto, hace justamente 4 años, yo antes de venir quise acercar algún material para dejarlo. Hace 4 años, en el 2010, tuvimos la desgracia de perder la vida de un niño que cayó en un arroyo, en el arroyo Susana, a consecuencia justamente de esto, ¿no? De las malas políticas y de las malas implementaciones que se están llevando en cuanto al saneamiento y a la obra pública. ¿O pesa mucho la falta de planificación urbana en profundizar el costo de estas emergencias de plan? Sin lugar a dudas. Antes que nada, Mónica, quiero aclararte que tuve problemas para llegar acá porque en la avenida Juan B. Justo, desde Segurola hasta Nodio Pueyrredón, está toda sin luz y los vecinos salieron a hacer cacerolazos. O sea, es increíble que en La Plata hayan restablecido la corriente eléctrica y que en la ciudad de Buenos Aires, y eso es responsabilidad de ENRE, que es una instancia nacional. Yendo a tu pregunta, acá lo que ha colapsado es un pensamiento de que poniendo un caño cada vez más grande se va a poder solucionar el problema y que esa es la única vía de solución. Aquí un caño para entubar los arroyos, exactamente, entiendo, se refiere a eso. A eso me refiero, que poniendo mayor infraestructura y que solamente con infraestructura se soluciona el problema, cuando el problema es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 60 años, se ha disminuido un 50% la cantidad de espacios verdes. Se han hecho una gran cantidad de edificaciones en toda la costa de Río. Hay que recordar que Libertador era el verdadero límite de Río, y que con los cimientos de esas construcciones han impedido el paso de las napas y de los arroyos subterráneos, y eso hace que sea más lento el escurrir. Que también con los rellenos, los 10 arroyos, 5 principales y 5 secundarios, que caen en las distintas cuencas del riachuelo y de río, van más despacio porque al tener que recorrer esos 300, 500 metros que se ha agregado, tardan más tiempo en desalojar. Y también hay que pensar que en 1888 el intendente Crespo, haciéndole un favor a la familia Lebrenas, logra que se venda los terrenos de la actual Villa Crespo y que se lotee un bajo, como que en 1908 se empezó a hacer Villa Lugano con el señor Soldati, compró terrenos que eran bajos y pastizales, donde se cazaba patos, y se empezó a urbanizar. Se han tapado los arroyos, se han hecho caños y se han loteado y vendido los terrenos que eran el valle de inundación de esos arroyos. Claro. Entonces ahora, eso da un método perverso en el cual se hace la primera obra hidráulica que se sabe que no va a cumplir, pero eso hace que se lotee y que viva cada vez más gente. Entonces después no sirve el caño, porque no va a servir nunca el caño, porque somos la única ciudad, una de las pocas ciudades en el mundo que trató de dominar a la naturaleza, en lugar de encauzar a la naturaleza. Y de ahí en adelante, cada nueva obra hidráulica lo que hace es llevar más gente al valle de inundación y hacer que más gente se inunde. Sí. Esto es falta de planeamiento urbano estratégico. Y esto sigue con políticas que siguen en el día a día, porque el año pasado se permitió en la legislatura una ley por iniciativa del PRO para que 37 manzanas de Lugano se cementen en un 80% para hacer una playa de carga, por iniciativa del Gobierno Nacional, con un pedido expreso hecho por Cadena Nacional por la Presidente, se venden
100 manzanas de las playas de carga para cementarlas en un 65%. Hay un proyecto en la legislatura para hacer el plan maestro de Lugano que quiere cementar otras 80 manzanas. Estamos hablando ahí ya de 200 manzanas, que son tierra absorbente que van a pasar a ser cemento. Si bueno, ahora... eso nos decía mucho en Saavedra, ¿no? Que se está ocupando con cemento áreas que eran verdes, se hace referencia también a lo de Tecnópolis, podríamos en otro momento ver eso, y que se modifica tanto que el curso de las aguas va a parar donde no debe. Está Juan Carlos Villalonga de la ONG Los Verdes, ¿qué tenés para decir? Mira, creo que se suma a esto que se está describiendo, que es la evolución de la ciudad que ha hecho que, bueno, más áreas estén cubiertas por cemento, por lo tanto a los cauces de estos arroyos naturales que originalmente había en la ciudad, hoy tengan un caudal mucho más importante. Pero también lo que es notable es que la ciudad hoy sufre de precipitaciones mucho más intensas, y esto se viene notando desde la década del 90 para acá, producto de una tendencia que tiene que ver con el cambio climático, que es hay una mayor frecuencia, una mayor ocurrencia de tormentas severas, es decir, tormentas que se desarrollan en muy poco tiempo, con una gran precipitación de 100 milímetros en promedio, y en muchos casos acompañada de fuertes vientos, como pasó el año pasado, cuando tuvimos esta impresionante tormenta que, bueno, devastó buena parte de la ciudad, Morón, etcétera. Pero este tipo de eventos se está repitiendo con mayor frecuencia. Quizás en el promedio anual de precipitaciones no varía la cantidad, pero sí ha variado la manera en que se producen estas tormentas. Esto hace que estos tubos, que quizás casi un siglo atrás, cuando se pensaron, tenían un caudal previsto, hoy día son caudales que están totalmente excedidos. Superados. Pero en el caso del de Juan B. Justo hubo un metro de agua sí. en la cauce medio de Juan B. Justo, entre la calle Segurola y Artigas, 1 metro de agua, nunca hubo tanta agua en esa zona. Hubo 50 centímetros en Donato Álvarez y 30 centímetros en Santa Fe. No funcionaba el túnel. Bueno, me quedó muy poquito programa porque tuvimos la oportunidad de ver el informe de Casal, ¿no? Pero yo quería preguntarles, ¿qué lectura sacan de lo que ocurrió en estas últimas horas? Para que cada uno diga lo que considere central, considerando que nos queda poco tiempo. Bueno, en primer lugar, si uno habla del temporal, no puede no empezar por tratar de acompañar a quienes más sufrieron. En este caso, lo que nosotros creemos es que no es momento para polemizar, no es momento para buscar una ventaja desde la política, sino en todo caso para unar esfuerzos y acompañar, en algunos casos, a quienes han perdido inclusive a familiares o amigos. No queda otra que acompañarlos y solidarizarse, y en otros casos también a quienes han sufrido pérdidas materiales. Por un lado eso, por otro lado, y vos lo decías, Mónica, al comienzo, algo que llama la atención de los últimos días es el alto nivel de solidaridad y de movilización de los vecinos, no solo de la ciudad, sino me animaría a decir de todo el país, porque inclusive hemos visto campañas a lo largo y a lo ancho del país. A ellos me permito, sobre todo siendo conscientes del poco tiempo que tenemos, pedirles que recurran a una página web que el gobierno de la ciudad ha puesto a disposición, que es www.buenosaires.gov.ar/donaciones, donde lo que van a encontrar es un mapa interactivo de todos los lugares a los que pueden acceder con donaciones, en qué horarios y qué tipo de donaciones se reciben, con una aclaración. Ahí van a encontrar no solo lugares oficiales o lugares de organizaciones de la sociedad civil, sino también de absolutamente todos los partidos políticos, porque de nuevo, ante una tragedia de estas características, creemos que lo que tiene que mostrar la política es estar a la altura de las circunstancias, cierta madurez y en todo caso unirse para solucionar eso. Eso por un lado. Lo otro que querría decir, sobre todo porque quien ha sufrido alguna pérdida material, hoy ya transcurridas 48 horas, el interés también está puesto en cómo de a poco va a ir solucionando esta situación, comentar algunas medidas que hoy se han hecho públicas a través de un decreto de necesidad y urgencia que el jefe de gobierno nos va a enviar a la legislatura y que nosotros confiamos del oficialismo que va a ser de rápido tratamiento, sobre todo porque nobleza obliga y nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo. Ese decreto de necesidad y urgencia recepta inclusive propuestas de la oposición, mostrando de nuevo que ese es el espíritu con el que hay que trabajar en ese momento. Para esto, dos cosas para terminar con respecto al contenido y a los paliativos concretos, más allá de cómo solucionar después la cuestión de fondo con las obras pendientes. Por un lado, el jefe de gobierno hizo público la intención de eximir del impuesto de ABL por los próximos 6 meses a quienes hayan sido afectados por este temporal. Y por otro lado, con respecto a un subsidio que ya existe y que fue votado por la legislatura, dos cuestiones. La primera tiene que ver con ampliar el tope de los 8.000 pesos actuales
a 20.000 pesos, ¿sí? un incremento considerable. Pero por otro lado, Mónica, y no menos importante, lo que también anunció hoy el jefe de gobierno es que se van a simplificar los procedimientos, porque, según evaluaciones en tragedias anteriores, se demoraba en algunos casos más de la cuenta en hacerse efectivo ese resarcimiento. Bueno, ahora lo que anuncia el jefe de gobierno hay gente que todavía no ha cobrado lo Exacto, de diciembre. pero nosotros, siendo conscientes de eso, queremos solucionar esto de dos maneras. Por un lado, poniendo en la calle más verificadores que puedan hacer las inspecciones del caso, pero por otro lado, y esto también es muy relevante, por otro lado, poniendo oficinas móviles, porque creemos que es momento de que el Estado se acerque al vecino y por eso queremos ser nosotros del Estado con estas oficinas los que relevemos casa por casa y barrio por barrio. Bueno, Eduardo, quedan unos minutos, así que se los dejo a su disposición. Sí, no, digamos, me parece básicamente que, primero que queda claro que Buenos Aires es una ciudad inundable, que pareciera esto, que esta verdad, digamos, pareciera que muchas veces se olvida el gobierno, incluso también los vecinos, pero fundamentalmente aquellos que tienen responsabilidad de gobierno. Cada vez que nos inundamos, estos debates se producen, lo digo porque llevamos mucho tiempo. El debate va cambiando, hay cosas que por ahí se decían hace 15 años, cuando había inundaciones, yo recuerdo la inundación del 2001, no sé, donde la política discutía qué era lo que había que hacer. Hoy no es así, digamos. La Ciudad de Buenos Aires tiene un plan director que fue producto de mucho trabajo, de expertos internacionales, que dio lugar a un plan de obras, digamos, todos esos estudios dieron lugar a un plan de obras que tienen que ver además con estudios de las recurrencias, de las intensidades de las tormentas para atrás, en una cantidad de años, que son para dimensionar aquello que hay que hacer, porque además son obras que cuestan mucho dinero. Entonces digo, la ciudad todo eso lo tiene. El problema que yo creo que hemos tenido es que no está terminado todo lo que hay que hacer. Hay una parte que se ha hecho y hay otra parte que no. Y lo que me parece más preocupante es que de lo que falta por hacer hay mucho que viene muy atrasado. Porque nosotros en auditoría, digamos, hicimos un informe, hay obras que no se han iniciado o se han paralizado y se han hasta dado de baja en 3 de las 4 principales cuencas que tanto nos afectan. Esto por un lado. Y por otro lado, de alguna manera, ahí sí me parece la falta de voluntad política en algunos aspectos. Mirar la ejecución presupuestaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2012, digamos, es clarísimo. La legislatura le vota 289 millones, le hacen un primer recorte presupuestario de 230, lo llevan a 233 y terminan ejecutando nada más que 11 millones de pesos. Entonces me parece que estas cosas juntas más, decía, Buenos Aires es una ciudad inundable, hay que hacer mucho trabajo cotidiano de mantenimiento, pensando que nos vamos a inundar sobre todo cuando sabemos que va a llover. Bueno, a los dos muchas gracias. Pensábamos hacer un debate, los tiempos nos fueron llevando por delante, quedan muchas cuestiones para debatir y muchas sobre las cuales pararse y pensar qué nos deja estos días de tragedia. A un montón de gente ya sabemos que lo que les deja nada, un montón de dificultad y muchos proyectos que se ahogaron en estos 2 días, pero al resto de la sociedad nos deja seguramente la posibilidad de pensar acerca de algunas cuestiones centrales, desde ya la búsqueda de planificación, de pensar en el futuro, de pensar las obras de infraestructura que hacen falta, de investigar realmente por qué pasaron algunas de las cosas que pasaron y sobre todo pensar mucho acerca del sentido de la política. Es lo que me parece a mí. No es el momento todavía, ahora estamos en la emergencia. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.